Josué capítulo 23. Vamos a leer todo el capítulo. No tengo que cuidar más la voz. Ahora solamente para predicar, así que la voy a usar todo lo que pueda. Josué 23, 16 versículos. Les recuerdo que los capítulos 22, 23 y 24 de alguna forma conforman una unidad de pensamiento. Es básicamente el tiempo final de la historia de la nación después que se establecieron en la tierra y conquistaron la tierra, no toda la tierra, o sea, ya estaba bajo control de Israel, pero Dios había dicho que no los iba a entregar completamente de entrada, para que ellos pudieran aprender la guerra y pudieran ir dependiendo de él. Pero estamos en un momento final ya, y los 3 capítulos tienen que ver con la consagración de la nación, como pueblo de Dios. Y este capítulo 23 especialmente comienza con una exhortación de parte de Josué. Los últimos 2 capítulos, uno tiene que ver con el futuro y otro tiene que ver con el pasado. El capítulo 24 tiene que ver con el pasado, es un repaso de toda la historia, pero el capítulo 23 hacia el futuro, pero todo tiene que ver con la consagración. Que la palabra consagración, la semana pasada lo mencioné, tiene que ver con algo separado o preparado únicamente para un propósito especial. Y en este caso, el pueblo de Dios es un pueblo separado para Dios. Dios quiere que le honre a Él. Así que vamos a leer el capítulo, voy a hacer una breve introducción y vamos a tratar de ver 4 cosas que nos enseña o que podemos recordar de este capítulo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruirás como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero
así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Tenía un título mucho más corto para mi sermón de hoy, pero finalmente lo cambié porque me gustó lo que primero dice el pasaje. Está hablando del el tiempo que ha pasado, y en la consagración lo que hoy quiero compartir con ustedes es qué va a pasar con tu vida dentro de muchos días a partir de hoy. ¿Cómo te vas a ver dentro de muchos días después de hoy? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si Demas, siervo del apóstol Pablo o compañero de milicia del apóstol Pablo, hubiera escuchado estas palabras mucho tiempo después que Pablo escribe: Demas me ha desamparado amando este mundo, no lo hubiera creído. Cuando Eliseo comenzó su ministerio, tenía un siervo a su lado que se llamaba Giesi. Le acompañó en todo momento. Pero en cierta oportunidad este hombre se volvió leproso porque se llevó a la codicia y dejó de ser el hombre que servía a Elías para llegar a ser un hombre leproso, separado. Y aunque muchos días después recordaba lo que Eliseo había hecho, no obstante era un hombre inútil, porque toda su vida fue un hombre leproso. Judas acompañó a Cristo durante 3 años en su ministerio, llegó a hacer milagros también, sin embargo, entregó al Salvador como un traicionero. Y así tenemos muchos casos en la Biblia, que no recuerdo ahora, o que no tenía anotados, pero tenemos muchos casos de personas en la Biblia que prometían ser una bendición, que prometían ser personas muy útiles, sin embargo, con el paso del tiempo, mostraron la hilacha, como decimos nosotros, y llegaron a ser un mal testimonio, o llegaron a ser personas de las cuales nosotros no creíamos. El punto ahora es que yo necesito traer esto a mi propia experiencia, es decir, ¿qué va a pasar conmigo dentro de 5 años, dentro de 6 años, dentro de 10 años? Porque no solamente en la Biblia, sino también en nuestra experiencia. Hace poco partió con el Señor, y yo creo que está con el Señor, un hermano con el que yo me gradué en mi ministerio, en mi instituto bíblico, y se fue con el Señor, Emilio. Servimos juntos, andamos en bicicleta, predicamos el Evangelio, estudiamos juntos en el instituto, nos graduamos, como dije, juntos, y partió con el Señor con un tipo de Alzheimer, una situación de desconocimiento, pero en los últimos años ya no estaba congregándose. Y ¿cómo es posible que pase algo así? Alguien que enseñaba, alguien que compartía, alguien que trataba la Escritura con seriedad, que llegara a terminar de esta forma. Y me pregunto si eso puede pasar conmigo. Me pregunto si puede pasar con tu vida. Me pregunto qué va a ocurrir con tu vida. Quizás ya hay marcas en tu vida, hoy hay pequeñas cosas en tu vida que están comenzando a mostrar o que son llamados de atención, que tenés que prestar atención, porque si los dejás pasar, dentro de unos años te vas a encontrar donde no querías o donde pensaste que nunca ibas a estar. Yo creo que es parte de lo que Josué está enseñando aquí cuando llama al pueblo, llama a los jueces, después de mucho tiempo, dice, después de muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, donde ya habían parado, Él está llamando, Él está teniendo un mensaje para todos ellos, los llamó a todos, y prácticamente lo que hace Josué no es
no es hablar de sí mismo, porque dice, ustedes ven que yo ya soy viejo, ven que está esto, pero acá se trata de lo que Dios ha hecho, no de lo que yo he hecho. Y aunque funciona como una despedida, este capítulo y el 24, que funcionan como una despedida, le da más peso a la enseñanza que comunica sobre la consagración. Nosotros creemos que perseveramos en la fe porque Dios nos preserva a nosotros. Esa es la realidad, es algo que no podemos explicar, no podemos entender cómo funciona. Sabemos que Dios nos está preservando, pero sabemos que nosotros somos los que tenemos que perseverar. Son las dos caras de una misma moneda, no lo podemos separar. No obstante, nosotros tenemos herramientas en la Escritura para prevenir esto, prepararnos. Y este capítulo, yo creo, enseña 4 cosas, enseña muchas cosas, pero yo rescato 4 cosas que quiero compartir con ustedes para que todos juntos aprendamos y las marquemos en nuestras vidas, para que dentro de unos años nosotros estemos con mayor fidelidad al Señor. Que nos encuentre el Señor después de muchos días en una mejor condición espiritual. Que nosotros estemos manifestando una constancia, una vida de fidelidad, creciendo en el Señor, no sin faltas, ni sin pecados que confesar, ni situaciones tristes que tenemos que enfrentar, pero sí que la persona que te ve hoy y te encuentra dentro de 5 años y dice, yo me acuerdo que hace 5 años viniste, ¿cómo has crecido en tu vida espiritual? ¿No? Que nos encuentran fieles, Así que, ¿qué podemos hacer para que dentro de muchos días nosotros sigamos viviendo una vida consagrada? Bien, vamos a compartir 4 cosas. Tenemos que recordar la obra de Dios, tenemos que reafirmar verdades conocidas, tenemos que reflexionar sobre la desobediencia y también tenemos que reconocer la justicia divina. Así que vamos a ir por partes. Los primeros 5 versículos, quiero que vean la importancia de recordar la obra de Dios. Ya lo mencioné recién, Josué habla de su estado físico, de su vida, sus años, ya está mayor, lo vuelve a repetir en versículo 14, ya sigue el camino de todos en la tierra. Pero en vez de recordar lo que él ha hecho, les recuerda lo que Dios ha hecho. Era una buena oportunidad para Josué decirle, ustedes se acuerdan, ¿no? Todos estos años, cómo Dios me puso acá y lo que yo he hecho por ustedes. ¿Se acuerdan que yo vi al varón de Dios con una espada encendida? Pero no habló nada de eso, habló de Dios, porque él quería que ellos recordaran la obra de Dios. Y la primera característica que yo rescato de este texto, y que está a tono con lo que Josué esperaba del pueblo, es que para que fueran fieles, es el hecho de hacer memoria. Yo creo que el versículo 3, fíjense que el versículo 3 pone a Israel como espectadores. Le dice, vosotros habéis visto. O sea, la idea de que alguien está en un lugar, es como una tribuna, y está observando el partido, no participa, pero está viendo. Esa es la idea de vosotros habéis visto, son espectadores de la obra de Dios, porque el texto también dice que Él ha peleado por vosotros. Ninguno de nosotros, si queremos vivir vidas consagradas y queremos ser justos con la obra de Dios en nuestra vida, ninguno de nosotros vamos a estar diciendo lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, lo que yo he logrado a través de los años y cómo yo he hecho estas cosas. Cuando hablamos en primera persona en nuestra vida espiritual de los logros y las cosas que hemos hecho, hay una luz roja prendida. Eso es peligroso. Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo recordaba la obra de Dios en su vida. Entonces, la amnesia espiritual de la que padecemos muchas veces es un llamado de atención porque no nos prepara hacia el futuro de la mejor manera. Nosotros necesitamos recordar la obra de Dios. Miren, es una de las primeras marcas cuando alguien le pregunta cómo conoce el Evangelio, cómo conoció el Evangelio, cómo es cristiano, y empieza a decir, porque yo antes era esto, pero yo después, y cuando yo entendí, y cuando yo creí, y no estoy diciendo que no sea salvo, estoy diciendo que hay una falta de comprensión de la gracia de Dios. Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. No son frases tiradas así por la pluma de Pablo, son frases reales. Dios nos conoció a nosotros.
Dios se buscó un pueblo para sí, dice la Escritura. Y eso es lo que Josué está haciendo aquí, recordar la obra de Dios. Esta exhortación de Josué no solo incluye lo que ellos vieron, sino lo que ellos escucharon, porque el versículo 5 dice, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. O sea, todo lo que yo les entrego, la tierra que les entregó, lo que va a ocurrir, la que Él va a arrojar en su presencia, la que va a poseer, porque Dios lo ha dicho. O sea, son cosas que vieron, son cosas que escucharon. Y como dije, yo creo que la falta de memoria o amnesia espiritual es una de las mayores tragedias que padece el cristiano. Especialmente en lo que concierne a meditar y a examinar y repasar en el espíritu del Salmo 1 frente a las Escrituras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tiene su tiempo para que la palabra de Dios penetre en su vida. No es una persona ignorante de las Escrituras, pero no toma el tiempo para meditar lo que está leyendo o de cómo un texto de la Escritura puede ser aplicado a mi necesidad en este momento, y tomo el tiempo en el día para pensar en esto. Porque uno puede ser una persona que tiene un conocimiento de la Escritura, incluso tiene un conocimiento de la teología, pero está siendo equivocado porque no para a pensar. Y yo quiero decirles que uno de estas personas es un salmista. Se llama Asaf. En el Salmo 77, Asaf está recordando, dice en versículo 3, yo me acordaba de Dios y me conmovía. Luego dice que se quejaba, consideraba los días del principio, me acordaba de mis cánticos de noche, o sea, está haciendo un recuerdo, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría, y empezó a hacerse preguntas sobre la base de una incorrecta meditación, porque dice, Dios va a desechar para siempre, ha cesado para siempre su misericordia, se acabó perpetuamente su promesa. ¿Se olvidó Dios de tener misericordia? Todo este tipo de preguntas se hacía Asaf. Ha cerrado con ira tus piedades, hasta que de repente, estoy en Salmo 77, no el Salmo 73, que es parecido. En versículo 10, Asaf dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria. O sea, una cosa es recordar y otra cosa es traer a la memoria. Eso requiere un esfuerzo. Precisamente los recuerdos nos vienen, pero traer a la memoria significa que yo tengo que parar y tengo que hacer memoria. Tengo que buscar en un libro, porque no me acuerdo. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Esto es lo que estaba haciendo Asaf. Al principio recordaba pero no entendía, pero cuando hizo memoria dijo que estaba enfermo, que muchos de sus razonamientos y sus problemas es porque él estaba enfermo, tenía una enfermedad espiritual. Pero recordar intencionalmente, y ahora vamos a ver un poco más de esto, recordar intencionalmente, hacer memoria de estas cosas, le ayudó a Asaf. Eso es Salmo 77, versículos 10 al 11, donde me puntualicé. Y la Biblia nos advierte, por supuesto, de no hacer memoria de nuestros pecados pasados. ¿Qué fruto tenía de las cosas que ahora os avergonzáis? Y el profeta Isaías dijo, no traigas a la memoria las cosas antiguas. No hace falta recordar esas cosas. De hecho, Pablo mismo dijo que antes era blasfemo, pero no hizo una descripción completa de sus pecados. No necesitamos hacer eso. El problema es que no solamente nosotros dejamos de recordar, sino que en el momento que nosotros no hacemos memoria, no tenemos el hábito de hacer memoria, nosotros tampoco lo hacemos con nuestros hijos. Porque no tenemos el hábito de hacer memoria y después no lo hacemos con nuestros hijos, no tenemos cosas para recordarles a ellos. No tenemos cosas para mencionarles, y esta es una de las razones de la que Israel fue advertido. Y estamos hablando de que la vida consagrada requiere que nosotros hagamos memoria. Y Josué quería que el pueblo recordara todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había hecho por ellos. Los salmistas estaban muy, muy al tanto de esto. Y el salmista, también Asaf, en el Salmo 78, dice: no las encubriremos a nuestros hijos, hablando de las cosas antiguas, versículo 4, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová,
y su potencia en las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, el propósito que pongan en Jehová su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Israel dependía de la memoria. El pueblo de Israel dependía de la memoria. Lo vemos en la Escritura, incluso en momentos en libros históricos vemos que quizá el rey David, o quizá Nehemías o Esdras, hacen un repaso, Daniel lo hizo también, hacen un repaso de la historia. El pueblo dependía de la historia, porque la historia de Israel era la historia de Dios a favor de ellos, son las obras de Dios. Nosotros no vivimos en el Nuevo Testamento de la misma forma, pero el pueblo sí, y nuestra fe se basa en el Dios que obra a nuestro favor. Ellos, yo creo que hay que ser justos con la generación de Josué, porque aparentemente ellos hicieron esto. El capítulo 24, versículo 31 de Josué dice: sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, realmente tenemos que ser agradecidos porque lo hicieron. Pero ya el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, Josué y los ancianos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Observen la insistencia de Dios y las obras de Dios. No es que no tenían, que ignoraban que Dios existía, sino que no conocían, no tenían familiaridad con Dios. Habían perdido la familiaridad, que es el problema cuando nosotros no transmitimos estas verdades. La obra de Dios fue motivo de muchos salmos. La obra de Dios, los salmistas la recordaron varias veces. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, dice el Salmo 44, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Se apoderaron de la tierra por su espada, no por su espada, no se apoderaron, ni su brazo los libró, sino tu diestra. Y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Está clarísimo que la vida futura consagrada, la vida de un pueblo consagrado, de gente que realmente honra a Dios, que va a perseguir adelante, tiene que ver en parte que nosotros recordemos, que nosotros hagamos memoria, que nosotros pensemos y recordemos estas cosas. Bueno, Jesús exhortó a sus discípulos en Mateo capítulo 16, cuando él había ya hecho el milagro de la alimentación, y los discípulos, cuando Jesús dice tengan cuidado de la levadura de los fariseos, hablando de la doctrina, ellos no entendían, y Jesús le dijo, todavía están sin entendimiento, o sea, no recuerdan, no se acuerdan lo que yo hice. ¿Cómo piensan que estoy refiriéndome a eso? O sea, el problema es un problema de memoria. Entonces, está pensando el pastor, pero ¿cómo lo traigo a mi vida? Bueno, hay cosas muy sencillas que tenemos que recordarnos. Tenemos que recordarnos la obra de salvación, tenemos que recordarnos el Evangelio. De hecho, nosotros porque lo hacemos una vez por mes, pero creo que una de las razones por las que no tenemos en la Biblia una indicación de que la Santa Cena tiene que hacerse una vez por mes, ni todos los días, pero hay evidencia de que cada primer día de la semana. ¿Por qué era esto? Porque Dios sabe que necesitamos recordarnos las cosas. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que Cristo murió por nuestros pecados. Que el Evangelio es una realidad, que Cristo me ha transformado. Que ahí empieza todo. Pablo hablaba de su Evangelio. Y él dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Esto significa que la vida consagrada de Pablo comenzaba por el recuerdo de qué había sido y cómo Dios lo había salvado. Para nosotros, muchas veces el recuerdo es que sabemos el plan de salvación. Que yo era pecador, que Cristo murió por mí, que me tengo que arrepentir y que Dios me salva. Pero no es así.
De aquí a 5 años, una de las cosas que va a sostener tu vida es predicarte el Evangelio. ¿De dónde Dios te ha sacado? Recordate la obra de salvación y el Evangelio a tu vida. Recordate la manera en que Dios te ayudó a dar los primeros pasos en tu vida espiritual. Algunos de ustedes pueden recordar eso. Yo puedo recordar eso en mi vida. Yo puedo recordar cuando empecé a leer las Escrituras. Yo puedo recordar cuando empecé a leer la Biblia con el entusiasmo que tenía, que yo casi terminaba el libro de Génesis en un día. Yo tenía ese celo. Recuerda, cuando la Biblia dice, has dejado tu primer amor, recuerda, porque ¿qué es lo que te ha pasado en tu vida? Tenemos que recordarnos estas cosas, de cómo Dios nos ayudó en los primeros pasos en la vida espiritual, el afán que teníamos. Dios lo recuerda a través de Jeremías al pueblo en capítulo 2, le dice, tenía celo por Jehová, era en los días de tu desposorio, le dice el capítulo 2 de Jeremías, versículo 1 al 3 o 4. ¿Te acordás cómo andabas en pos de mí en tierra desierta? ¿Pero qué pasó ahora? Bueno, Israel dejó de ser consagrada porque perdió la memoria. Perdió la memoria. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros. Recordate las batallas que ganaste, las tentaciones vencidas, los pecados perdonados. ¿Te acordás de batallas? ¿Te acordás de batallas en tu vida que tenías con tentaciones que no es que decir que están sepultadas y nunca van a ocurrir, pero podés decir por la gracia de Dios que ya no me pasa esto, ya no paso por eso? Quizás un problema moral, quizás un problema de temperamento, quizás un asunto con dinero, quizás un asunto con el uso del tiempo, pero tenés victoria. Recordate estas cosas, cómo Dios ha sido bondadoso en tu vida. Recordate los conflictos solucionados. Los conflictos vamos a seguir teniendo, pero mira para atrás. Situaciones que dijiste, de esta no salgo más. Situaciones que dijiste, esto es un problema que va a reventar en la iglesia y acá estamos, no pasó nada. ¿Qué es? Tengo que hacer memoria. ¿Cómo Dios ha estado? Recordate de cómo llegaste a donde estás ahora. Porque si esto lo hubiera predicado hace 5 años atrás, hoy podías decir, gracias a Dios, aquí estoy sentado escuchando la palabra de Dios. Recordate cuando no tenías dónde congregarte. Muchos aquí saben lo que eso significa. Otros ya estamos hace años, pero algunos saben que no tenían dónde congregarse. Otros no pasaron bien donde se congregaban. Otros estaban buscando dónde congregarse. Otros han viajado a vivir acá para congregarse. O sea, hacemos memoria de estas cosas. Y esta memoria nos ayuda a nosotros a mantener la vida consagrada. Nosotros también tenemos que enseñar, tenemos que repasar, tenemos que volver a mencionarlo y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Porque si la cultura cananea de entonces era un problema, con Acera y con Baal y con toda esta inmoralidad que existía allí, hoy en día lo tienen en la palma de la mano nuestros hijos, con un celular. Un ataque continuo a través de la pantalla de la televisión, de YouTube y de Facebook y de Instagram y de todo lo que sea, de fotos, de personajes, de celebridades, se introducen de a poco, cada vez más, afectan la vida de nuestros hijos, limitan la enseñanza de la palabra, limitan la piedad, limitan nuestra relación con ellos. Necesitamos hacer memoria, necesitamos ver dónde estamos parados, necesitamos repasar, necesitamos ver si nos estamos ensuciando. Tenemos que hacer memoria porque la vida consagrada tiene que ver con que yo repase y repase otra vez si estoy donde tengo que estar y que Dios quiere para mi vida. Si los principios los sigo manteniendo. Ustedes han visto lo que Dios hizo. Eso es como empieza el sermón de Josué. Ustedes ya vieron lo que Dios hizo. Ah, cierto. Y sí, quiero recordarles. Ustedes se olvidan, si no. Mi sermón se basa en esto, está diciendo Josué. Primero tenemos que recordar. Tenemos que recordar. La disciplina del recuerdo bíblico no solamente es una salvaguarda para el presente, también es una garantía de que en el futuro tu vida continuará en la línea de la fidelidad.
Lo voy a repetir. La disciplina del recuerdo bíblico no solamente es un salvaguarda para el presente, sino también una garantía de que en el futuro tu vida va a continuar en la línea de la fidelidad. Así es, necesitamos recordar la obra de Dios. Observen en segundo lugar, en versículos 6 al 10, la importancia de reafirmar verdades conocidas. Ya hemos leído el pasaje, pero aquí tenemos donde Josué comienza una exhortación. Me encanta que Josué les recuerda, ya viejo como era, les recuerda no algo que él no sabía. Fíjense que lo que Josué les recuerda es algo que él había aprendido. O sea, Josué mantuvo una línea a través de su vida. Cometió errores, sí, ya los vimos, cometió errores, muchas cosas, pero a través de toda su vida mantuvo una línea. ¿Cuál era la línea de su vida en ministerio? Dios le había dicho en capítulo 1, esfuérzate y sé muy valiente. Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que quieras, en todo donde vayas. ¿Y qué le dice él al pueblo? Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice específicamente en el capítulo 1, así, dice: solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le dice aquí? Ustedes no se aparten. Reafirmar verdades conocidas es parte de la garantía de que dentro de 5 años vas a estar presente. Y mañana tenés que hacer lo mismo. Tenés que reafirmar verdades conocidas. Por eso nosotros leemos la Biblia cada día, porque no es la forma más práctica de recordar lo que Dios nos ha dicho. ¿Quién nos lee la Biblia otra vez y encuentra verdades preciosas? Yo lo vi esta mañana. Yo lo vi esta mañana en Éxodo 36:13. Dice que tenían que hacer unos ojales en las cortinas para que todos formaran una unidad. Y yo pensé, wow, no lo había visto, pero una ojal a la vez hizo una unidad completa. Y ese es uno de los principios de mi vida. Una lectura de la Biblia a la vez va a ser una unidad completa en mi vida. Un día a la vez. Y para mí fue una verdad que no la había observado antes. Había una unidad completa, pero fue de a uno. Eso es yapa para el sermón, pues lo leí esta mañana. Pero me anima a saber que necesito hacerlo, reafirmar estas verdades. Y Josué comienza su exhortación recordándoles que deben esforzarse mucho, porque para reafirmar la verdad hay que esforzarse mucho. O sea, Dios hizo esto, pero ustedes tienen que esforzarse también. Este gran esfuerzo tiene que ver con guardar y hacer todo lo que está escrito. Dios no te está diciendo que inventes algo. Dios te dice que guardes todo lo que está escrito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Creo que una de las cosas más importantes en la vida consagrada a través de los años son al menos 2 cosas. Una alta estima de la palabra de Dios y la estabilidad y el equilibrio. 2 cosas importantes en la vida consagrada es una alta estima de la palabra de Dios y estabilidad y equilibrio. El legado de los puritanos, 1500, 1600, por allí, es que tenían una alta estima de la palabra de Dios. Acceso a lectura puritana hay por todos lados. Lo que van a ver cuando escriben los puritanos es que cuando ellos utilizan una ilustración de lo que están diciendo, usan otro texto de la Escritura. Porque tenían una alta estima de la palabra de Dios. A veces una colita de un texto, a veces una expresión, a veces una cosa. Spurgeon hacía eso también, porque él estaba lleno de lectura puritana. Pero más allá de eso, que no es, digamos, una obligación hacerlo así, más allá de eso, el principio es que estos hombres
reafirmaban su estima por la palabra de Dios y la estabilidad y el equilibrio. Y observen que Josué les dice, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. David Guzik dice esto, copié esta frase porque me encantó, dice, no deben desviarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda, porque a Satanás no le importa hacia qué extremo nos empuja. ¿Entienden, no? Ya sea el legalismo o el libertinaje, entre el pueblo de Dios, le agrada a Satanás. Al diablo le encanta que nos vayamos a los extremos. Que te hagas completamente legalista y marques o que te hagas completamente liberal y sea un descuidado. Le encantan los extremos. Pero a Dios le gusta, y la vida consagrada es eso, es reafirmar las verdades que nos mantienen nosotros en el equilibrio. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que, recuerden que Dios es el único que multiplica, dice el apóstol Pedro, multiplica su gracia sobre nosotros. Nosotros tenemos que añadir, nosotros sumamos, y el único que resta y divide es Satanás. Nosotros sumamos, Dios multiplica y Satanás resta y divide. Al diablo le encantan los extremos. Para no irte a los extremos, necesitas leer la Escritura y ver qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, observen que hay tres verdades conocidas aquí que trascienden cualquier época bíblica, que nosotros tenemos que tenerlas en mente, tenemos que reafirmarlas. Trascienden. Es decir, lo que vamos a ver acá era para el pueblo y también sirve para nosotros. Esa es la verdad teológica, que nosotros podemos decir que nos une al pueblo de Israel del tiempo de Josué, ¿verdad? Porque no nos une otra cosa, no nos une la espada de ellos ni ninguna otra cosa, nos une esta verdad teológica. Y el primero es guardar la palabra de Dios. Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Para esto, Proverbios, el libro de Proverbios en general, y en general todo el libro de Proverbios, pero específicamente nos da algunos consejos. Escuchen lo que dice Proverbios 4, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Llevaría bastante tiempo para poder dedicar el estudio y ver todas las implicaciones que tiene este pasaje. Pues yo para apartar mi pie del mal tengo que saberlo, y para saber lo que es el mal tengo que ver lo que Dios dice que está mal. Porque ya saben, Satanás le encanta irse a los extremos, pero Dios es el que mantiene la línea de ni a la derecha ni a la izquierda. Pero dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, una de las cosas necesarias es ver si se nos está haciendo el metro más corto, por ejemplo, y ya no medimos de la misma forma que antes. Yo he usado este ejemplo varias veces, pero quien ha hecho algunos trabajos en madera o que sea para su casa y tiene que cortar varias maderas de 20 centímetros, corta la primera y después usa esa para cortar la que sigue. Error. Carpintero te va a decir, nunca hagas así, porque cuando lo pongas juntas te va a quedar así, ¿no? Y me ha pasado, o así, porque hay que usar el metro. Entonces, a veces nosotros empezamos a usar el metro, se nos queda corto. Porque dejamos de mirar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que es la mentira? ¿Qué es lo que es la justicia? ¿Qué es lo que es ser sobrio? ¿Qué significa congregarnos? ¿Qué significa leer la Biblia? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa enfrentar la tentación? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre eso? No es lo que a mí me parece. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Se dan cuenta? Este es un tema, sería un sermón temático, pero la idea es muy clara. Empezamos a usar un metro que a mí me parece que funciona. Porque bueno, allá lo hacen así, pero no me importa cómo. Me acuerdo, Pastor Tolopilo, en una reunión en España,
le preguntaron, ¿y usted, Pastor Toropilo, qué piensa que significa este texto? Y él dijo, a mí no interesa lo que yo pienso que significa el texto. Y alguien habrá dicho, bueno, pero no quise decir eso, ¿usted me entiende? No, pero yo quiero ser claro, no interesa lo que yo pienso del texto, interesa lo que el texto significa. Y a veces nosotros, por eso todos los estudios bíblicos, yo creo que acá lo sabemos, eso cuando hacemos preguntas, dice, bueno, ¿qué piensan de este versículo? Esa es la peor pregunta que puede hacer un estudio bíblico. ¿Qué piensan que significa este texto? Porque sonamos ahí, nos vamos a cualquier cosa, no me interesa lo que piensan. ¿Qué significa el texto? Porque eso es la línea, ni a derecha ni a izquierda, guarda la palabra. Entonces, la primera cosa básica que trasciende cualquier época bíblica es la escritura. Guardar la palabra de Dios como está, inspirada por Dios, cuál es el significado del texto, trazar bien la palabra de verdad, cortar con tijera por la línea. ¿Qué significa el texto? Y eso es lo mejor. Quiero ser consagrado en el futuro. Bueno, ¿qué estoy interpretando hoy en la Escritura? ¿Qué significa hoy el yugo desigual? Lo mismo que significaba cuando Pablo lo escribió, lo mismo que significaba cuando Josué lo dijo. ¿Qué significa la codicia? Lo mismo que significaba cuando Moisés lo dijo en los 10 mandamientos, lo mismo que cuando Pablo fue condenado por esto en Romanos capítulo 7, lo mismo que significa hoy. ¿Qué es mentira? ¿Qué es falta de amor? Lo que la Biblia enseña. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? Lo que la Biblia enseña. Segunda cosa, ¿verdad?, que trasciende, está en versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Bueno, la segunda cosa, ¿verdad?, que nosotros debemos recordar es que no podemos mezclarnos. Ahora, cuidado, no mezclarnos con el pecado no significa no mezclarnos con la gente. Nosotros necesitamos mezclarnos con la gente para hablar del Evangelio, pero no nos mezclamos con el pecado. O sea, no empezamos a matizar nuestra vida cristiana y nuestras convicciones con las convicciones del mundo. No os mezcléis. Esa es una de las razones por las cuales Dios enseñaba de forma práctica al pueblo que no juntaran una semilla con otra, que no juntaran lana con lino, diferentes cosas que ustedes van a leer. La idea detrás de eso es el principio de pureza, porque esa es la razón, la pureza, no mezclarnos con el pecado. En términos prácticos, si yo estoy entre medio de las personas, pues yo tengo que estar entre, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No necesariamente con los incrédulos, sino con los que llamándose hacen esto, dice Pablo. Pero la idea es que yo estoy con los pecadores, yo estoy con los compañeros de trabajo, yo estoy con los compañeros de estudio, pero no me mezclo si de repente hay algo que está comprometiendo el Evangelio. No me mezclo con ellos, marco la diferencia, no me aparto ni a derecha ni a izquierda, aparto mi pie del mal, examino la senda de mis pies. Aquí corresponde que yo me vaya, aquí corresponde que yo diga algo. Aquí corresponde que yo no esté. No mezclarse con el pecado. Hay mucho para, solamente lo menciono. Pero dice claramente el texto, versículo 7, comienza y es la razón de lo primero, el versículo 6, guarda, no se aparten de ella ni a diestra ni a siniestra, y la razón es para qué no os mezcléis. De manera que para que yo no me mezcle, yo necesito mantenerme en la línea. Esa es la verdad. Y la tercera cosa que nosotros debemos recordar, o que trasciende cualquier época bíblica, es enfocarme en santificar a Dios en mi vida. Versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Esta frase hasta hoy aparece aquí en versículo 9. Hasta hoy. Hasta hoy. No sé qué va a ser mañana, pero hasta hoy es importante. Salmo 119, el versículo 131, dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré,
porque deseaba tus mandamientos. Nosotros suspiramos por tantas cosas, menos por la Escritura a veces. Hay tantas cosas que llenan nuestra emoción, pero menos la Escritura. El Salmo 119 debería ser leído más a menudo de lo que estamos dispuestos a hacer. Enfocarse en santificar a Dios en la vida, realmente pasó en el libro de los Hechos, cuando en Antioquía, cuando Bernabé llegó a Antioquía, y llegó, dice el versículo 23 de Hechos 11, y vio la gracia de Dios. Me encanta ese texto. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Vio la gracia de Dios. Y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pocas palabras, casi el resumen de Josué, capítulo 23, les exhortó, permanezcan fieles al Señor. ¿No tenía un mensaje más largo para hacer? Pero les exhortó a que permaneciesen fieles. De eso se trata, de ser fieles, de ser verdaderos, de mantenernos en la línea, de no irnos de un lado al otro, de seguir creciendo, de enfocarnos en santificar a Dios en nuestra vida. A Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Sigan al Señor. Sigan al Señor. Examinen cada día, protejan sus corazones, cuiden cómo están andando con el Señor, uso del tiempo, la Biblia, la comunión con Dios, en el hogar. Sigan fieles al Señor. Esta es parte ineludible si deseamos encontrarnos fieles luego de muchos días. Por eso la frase reitera hasta hoy, dentro de muchos días. Esto es ineludible. Sigan al Señor. Hermanos, sigan al Señor, porque esto es parte de la consagración. Reafirmar verdades conocidas, guardar la palabra de Dios, no mezclarse con el pecado y seguir al Señor. ¿Ah? No tenés que hacer un seminario, ni tenés que leer 20 libros de teología. Si podés, bárbaro, pero no es eso. Seguir fiel al Señor. Tercera cosa. Tenemos que reflexionar sobre la desobediencia. A partir del versículo 11 y el versículo 13. Después de decirles en versículo 6, esfuércense, en versículo 6 manda otro imperativo, le dice, guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová vuestro Dios. Otra vez el para qué. Porque si querés amar a Dios, tenés que guardar tu alma. Ahora, esto no es, nosotros no tenemos que traer un lenguaje del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. No es exactamente lo mismo cuando la Biblia dice que nosotros, las exhortaciones del Nuevo Testamento. Aquí tenía que ver directamente con tomar la palabra de Dios, la ley, y seguir cumplidamente. Y en ese caso también de muchas cosas que eran ceremoniales, que nosotros ya no hacemos. Ni el pueblo de Israel lo hizo después porque Cristo abolió todo eso. Pero tenía que ser, guardar sus almas, guardar con diligencia sus almas, era el cuidado. Incluso se hacían flecos en sus vestidos para acordarse de estas cosas. Tenía que acordarse. Bueno, el principio es que aquí ellos tenían que guardar, porque hay un problema. Tenemos que reflexionar, como dije, sobre la desobediencia. La protección del alma es un imperativo para poder amar al Señor. Es un imperativo. Hay una falsa enseñanza que quiere darle otra apariencia a la expresión del temor de Dios en la Biblia. No, pero temor a Dios es reverencia, que tengas cuidado con cómo te vestís y cuidado. Isaías 8:13 dice, sea Jehová vuestro temor y sea vuestro miedo. Yo entiendo que los creyentes no tienen miedo a Dios en el sentido de que Dios no va a hacer lo que tiene que cumplir. Pero yo tengo miedo si tengo que presentarme en la presencia de Dios ahora. Yo sé que Él me va a sostener y me va a cubrir porque yo estoy en la gracia de Cristo. Pero eso es terrible.
presentarse delante de Dios. Y este sentido de... ¿Se acuerdan la ilustración del hombre que fue con su hijo a ver a otra persona y salió el perro corriendo? El perro de la casa, un ovejero, salió corriendo y el nene salió corriendo porque el perro venía y dice, el dueño le dijo que no corra, dice, porque en realidad quiere jugar. Si se queda quieto va a venir a saltar y jugar, pero si corre le va a querer morder los talones. Y esa es parte de la idea de lo que pasa con el temor de Dios. Cuando vos te quedás, te acercás, lo disfrutás, pero si querés escapar, te va a morder los talones, porque así funciona. Así funciona. Y eso es lo que pasa con la desobediencia. Nosotros tenemos que reflexionar sobre la desobediencia. Si ustedes piensan que no hay una cuestión de temor y de advertencia, lean el libro de Hebreos en su casa esta semana. Hay mínimo 6 advertencias en el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos es como si está en un púlpito predicando y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que una vez fueron iluminados y que recayeron sean renovados para el arrepentimiento. Y la persona que está sentada dice, ¿qué me está diciendo? Bueno, si el saco te queda, ponételo. ¿Entiendes? Cuando damos exhortaciones acá para que una persona se convierta, al que le queda el saco que se lo ponga, al que ya es convertido no tiene problema, pero las advertencias están. Las advertencias están para llamar la atención. ¿O piensan ustedes que un cartel en un precipicio y dice cuidado no se acerque mucho solamente para los que tienen miedo y para los que no le importa? No, está para todos. Algunos le prestan atención y otros no. Entonces estos versículos del 11 al 13 contienen posibilidades latentes. Noten los condicionales que hay en el texto, porque para eso vamos a la Escritura. Fíjense los condicionales. Porque si os apartareis, y obviamente por implicancia, y si os uniereis, y si concertareis con ella matrimonios, es decir, la posibilidad está. La posibilidad está de hacer algo. Porque otro de los errores más comunes en la pérdida de la consagración consiste en el pensamiento que dice, a mí no creo que me va a pasar esto. Eso lo dijo el salmista. Salmo 94 dice, en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Y el próximo versículo dice, escondiste tu rostro y fui turbado. No sé si les ha pasado, pero yo he pasado momentos donde digo, esto no me va a pasar, y a las pocas horas estoy haciendo lo mismo de lo cual estaba diciendo que no iba a ocurrir en mi vida. Pero qué corazón más idiota. ¿A quién se le ocurre decir, a mí no me va a pasar? Solamente a aquellos que no están cuidando sus corazones. Y Josué estaba muy, muy atento, ya está viejo, me voy a ir, más vale le voy a decir estas cosas. Guarden con diligencia sus almas, porque si les pasa esto, Dios no lo va a sufrir. Cuando Cristo habló de su sacrificio en Juan capítulo 6, dice al final, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de lo cual Jesús le dijo a sus discípulos, ¿también vosotros queréis iros? ¿Quieren ustedes también irse? Los discípulos que habían estado con ellos habían repartido los panes y los peces. Le dice, ¿quieren ustedes también irse? Porque hay una posibilidad. Nosotros no entendemos cómo funciona porque no entendemos la mente de Dios. Y lo que Dios ve atemporalmente, Dios ve todas las cosas, no como nosotros, que tenemos que esperar que ocurran. Pero es muy sencillo, nos da principios, la Escritura nos da principios para ayudarnos. Romanos 12:9. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero qué cosa más increíble. ¿Quién lo podría haber resumido mejor? El amor se hace sin fingimiento. ¿Cómo? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso funciona en el matrimonio, funciona en el trabajo, funciona en mi vida privada. Amor sin fingimiento. ¿Cómo yo sé que no finjo mi amor? Aborrezco lo malo y sigo lo bueno.
1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Otra vez Juan escribiendo esta carta que también es blanco y negro, no hay grises, y le dice, miren, esto es así. Si vos aborrecés a tu hermano, estás en muerte. Si vos amás a tu hermano, bien. El que practica el pecado es el diablo. Y punto. O sea, no me gusta que me lo diga. Bueno, si te cae bien, es porque amás al Señor. Pero si no, es mejor que te lo diga. Yo ya sé que hay un cartel que dice que no, bueno, pero hay otro que no sabe, que dice que hay un cartel que no te puedes caer, que te puedes caer a un precipicio. Yo lo tengo que decir igual. Entonces, las advertencias, no nos gustan las advertencias, pero muestran dónde estamos parados. Son buenas, son necesarias y sobre todo son reveladoras. Las advertencias son reveladoras. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuál es el pecado que menciona Josué acá? Muy sencillo, dice él. ¿Cuál es el pecado que menciona Josué? El típico a través de toda la Escritura, que simplemente lo vemos en el Nuevo Testamento y siempre hablamos de un matrimonio, pero el yugo desigual. Porque en 2 Corintios 6 no habla solamente del yugo desigual, ni siquiera menciona el matrimonio. Y dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del templo dio con los ídolos? ¿O la luz con las tinieblas? O sea, ese es el tema, el yugo desigual. Yo creía que lo sabía ya. Hay muchísimas aristas, por así decirlo, que pueden señalar un camino de desobediencia, como lo señala el texto. Pero realmente el punto es no escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Israel iba a beber su propia medicina, Si ellos desobedecían, y nosotros tenemos que reflexionar sobre la desobediencia. En este sentido, vas a beber tu propia medicina. Lo dice el versículo 13, sabed. O sea, ténganlo en claro, esa es la idea del mensaje. Ténganlo en claro, entiendan. Ya se los digo, tengan entendido, les queda claro, esto es lo que va a pasar. No hay ninguna sorpresa acá. Sabed que Jehová no arrojará más estas naciones. Como dijo que lo iba a hacer de a poco, más adelante, no lo va a hacer más. Sino que van a ser por lazo. Y fíjense que el resultado desastroso está enfatizado por una serie de 4 sustantivos que se comunican uno tras otro. Observen allí. Serán por lazo, por tropiezo, por azote y por espinas. O sea, no es que tenemos que... Son figurativos. Pero las figuras que utiliza es claro. Un lazo, un tropiezo, un azote, una espina. Uno tras otro. Una acumulación de sustantivos para mostrar que vas a beber tu propia medicina. Ninguna de estas cosas aparenta ser algo bueno para experimentar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hace la desobediencia. Si yo quiero vivir una vida consagrada y yo quiero ver cómo me encuentra Dios en fidelidad dentro de 5 años, yo tengo que reflexionar sobre la desobediencia. Yo tengo que pensar lo que podría pasar si... Porque el camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. Es duro el camino de la transgresión. Entonces, reflexionar sobre esto, examinar circunstancias diversas. ¿Cómo sería si yo engañara a mi patrón? ¿Cómo sería yo si yo engañara a mi esposa o mi esposo? ¿Cómo sería mi hijo si yo no advirtiera sobre esto? Nos ayuda a ser cuidadosos. Nosotros debemos pensar como David pensaba cuando Asael y sus hermanos le dijeron, aquí Dios lo puso en tu mano, mátalo. Y David dice, guárdeme Dios de matar al ungido de Dios, porque ¿qué haría yo si lo hago? O sea, David estaba pensando en las consecuencias de la desobediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a veces, cuando reflexionamos en una vida consagrada. Yo tengo que reflexionar, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Porque es lo que está haciendo Josué. Si a ustedes les pasa esto, van a pasar esto. Reflexionen, piensen lo que pasaría si desobedecen. Pensá qué pasaría si dejas de congregarte. Pensá qué pasaría si empezás a congregarte a 15 días. Pensá qué pasaría si dejás de tener comunión con los hermanos, si dejás de comunicarte con los hermanos.
Pensá qué pasaría si dejás de leer las Escrituras, si dejás de confesar tu pecado. Pensá qué pasaría si dejás de perdonar. Una vida que se mantiene fiel, consagrada al Señor, tiene en cuenta los peligros de la desobediencia, las consecuencias posibles de vivir fuera de la voluntad de Dios. Pensalo. Dentro de 5 años vas a estar agradecido por Josué 23, porque estuviste pensando lo que hubiera significado desobedecer. Y Dios te cuidó, y me cuidó. Y la última cosa que necesitamos es reconocer la justicia divina. Como dice un autor, si yo hubiera sido Josué, para terminar hubiera terminado con una bendición, ¿no? Versículo 14 dice, reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma no ha faltado ninguna de las palabras, de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dado a vosotros, todos se han acontecido, no ha faltado ninguna, pero sí, otra vez, el pastor dando un caño, dice, pero sí, así como han venido sobre vosotros todas buenas palabras, ¿no? Otra vez a la advertencia. Este autor decía, ¿por qué no terminó con una bendición? Porque es necesario recordar la justicia divina. El reconocimiento de la fidelidad de Dios va acompañado del reconocimiento de la justicia de Dios. Vivir en fidelidad es vivir de manera tal que sabemos que Dios hará lo que es correcto, conforme nuestra vida demuestra compromiso con la verdad. Y observen que en versículo 15, cuando habla de todo esto, que como había venido palabra de Dios buena, va a venir toda palabra mala, y Dios lo va a destruir de esta buena tierra, me encanta, observen el detalle, que cuando se refiere a Dios, se refiere a vuestro Dios. ¿Observan eso? Toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está comprometido con su pueblo. O sea, de ninguna manera está diciendo, ellos no son mi pueblo, sino porque son mi pueblo, yo voy a obrar con justicia. Y yo, si quiero vivir una vida consagrada, tengo que reconocer que Dios va a hacer conmigo lo que sea necesario para que yo le honre. Porque así como Dios va a bendecir, también Dios va a traer sobre mi vida lo que sea necesario para cumplir su propósito. Porque Dios no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Dios no puede ser burlado. Él es fiel cuando trae toda palabra buena y cuando trae toda palabra mala. Él es fiel. Es exactamente igual. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y ustedes saben que el que siembra para el Espíritu, sega vida eterna. El que siembra para su carne, sigue corrupción. Está claro, es una ley es la ley de la cosecha y la siembra. De la siembra y la cosecha. Tenemos que recordar eso, es justo. No podemos sembrar guerra y cosechar paz. Empezar bien es importante, queridos hermanos. Pero aún más importante es terminar bien. Saben que yo estoy en la última materia del seminario. Todos han dicho que es una de las más fáciles. Bueno, tiene que ver con la preparación de sermones y todo esto. Le dije a mi esposa, es con la que más miedo tengo, dura todo el semestre, y es la que más miedo tengo, pero ¿saben por qué? No porque no entiendo lo que hay que hacer, sino porque tengo miedo de aflojarme, porque yo sé que la tendencia es que uno empieza bien pero termina mal a veces, y tiene que mantenerse. ¿Cómo vamos a terminar? Si alguna de las cosas que hemos visto en esta mañana están latentes en tu vida, yo te pido que no te vayas, no dejes que pase el día sin examinar esto, No dejes que pase el día. Pensá cómo te vas a ver dentro de 5 años. Observá con atención, pensá, Señor, ayúdame a todo esto.
El jueves van a repasar esto. Realmente métanse en la cabeza esto y repasen, porque realmente es una de las cosas más importantes para el futuro de la iglesia también. ¿Cómo vamos a estar? De aquí al jueves, ¿cómo vamos a estar? Y por supuesto, como siempre decimos, va a llegar un día que vas a terminar en este mundo, en esta vida, y si no estás preparado todavía, Dios que recién leímos, el Dios que va a traer toda palabra, lo va a traer en tu vida también si no te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en el Señor Jesucristo. Si no te apartás del pecado, si no te apartás, en vez de ir a diestra y a siniestra, te definís por la Biblia y te definís por la única persona que es Jesucristo, que eres el camino, la verdad y la vida, es el que hace sendas derechas para nuestros pies, vas a terminar mal. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tenés que creer en Cristo. No confíes en tu religión, no confíes en tus ideas, ni nada de eso, confía en el Señor Jesucristo. Arrepentite de tus pecados y confía en su justicia para que vivas una vida consagrada. Eso es lo que hace falta. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por las advertencias, te agradecemos por el entusiasmo que nos das, porque nos recuerdas lo que tenemos que recordar. Y Padre, de todo corazón, queremos que dentro de muchos días nos encuentres fieles. Realmente queremos que nos encuentres fieles, pero entendemos que tiene que ver con lo que hacemos hoy, no mañana o pasado, sino hoy. Así que te pedimos, Señor, que podamos ser fieles a Cristo, que podamos ser fieles a tu palabra, que podamos desechar en nuestra vida cualquier cosa que entendemos que no está favoreciendo a una vida sana. Danos gracias, Señor, para humillarnos, porque a veces nos cuesta reconocer y acariciamos pecados y estamos acostumbrados a prácticas, a tipos de conductas y a formas de vida que realmente no contribuyen en nada para que nosotros vivamos una vida consagrada. Señor, se trata de ti, se trata de lo que tú has hecho, por eso te damos gracias, te bendecimos porque podemos reflexionar sobre estas cosas, te rogamos que nos ayudes a recordar los peligros de la desobediencia, reflexionar acerca de tu justicia, Señor, repasar las verdades que conocemos para seguir fieles, Señor. Todo es por gracia. Somos sostenidos por ti, pero ayúdanos a esforzarnos y a guardar nuestros corazones. Pido, Señor, por aquellos que no tienen herramientas para enfrentar la vida, no tienen herramientas para enfrentar la eternidad, que dejen de dar vueltas, Señor, y que pongan su confianza en Jesucristo. Él vino a este mundo, Él tomó el tiempo para venir aquí, vivir entre nosotros, porque nosotros nunca nos hubiéramos acercado a Dios, pero Él se ha acercado a nosotros. Te acercaste a nosotros, viviste una vida justa, una vida perfecta, una vida real, una vida santa, una vida pura. Y ahora quieres darnos esa justicia mientras tú recibes nuestra injusticia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, alcanza a los pecadores con esta tu palabra en este día. Sálvalos, transfórmalos por medio de tu Espíritu. Tú sabes hacer la obra. Nadie se puede ocultar de tus ojos, Señor. Por eso pedimos que actúes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.